Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos retomando nuestro ciclo que comenzó el año pasado para el sitio de la Federación Uruguaya de Ajedrez, que llamamos Uruguayos Ajedrecistas por el Mundo. Originalmente pensado como un ciclo de charlas para el año pasado, tuvimos algunas que ustedes pueden ver tanto en nuestro canal de YouTube como en los distintos lugares donde está alojado el podcast. Pero por diferentes motivos no pudimos terminarlo el año pasado, lo cual en realidad fue una muy buena noticia porque este año lo podemos retomar nada más y nada menos que con algunas figuras que nos quedaron en el tintero. El día de hoy estamos recibiendo al gran maestro Georg Meyer, o Jorge también en español, que como todos o la mayoría deben saber, recientemente transfirió su bandera, es decir, ahora puede jugar por Uruguay y de hecho está jugando por Uruguay. Es uruguayo, siempre lo ha sido, pero nació en Alemania, él les va a contar la historia igual en breves momentos, y siempre jugó por esa federación. El año pasado, sobre fin de año, después de diversos trámites y demás, quedó habilitado para jugar por Uruguay y para nosotros por supuesto que es una gran incorporación por todos los motivos que vamos a charlar ahora. Van a ver que Georg no solo juega muy bien al ajedrez, sino que además ha hecho un montón de otras cosas y queremos también resaltarlo en esta charla, en esta conversación que vamos a tener ahora. Así que Georg, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar hoy. Sí, una alegría estar aquí. Puedes pasar a llamarme Jorge. Pasamos entonces a llamar a Georg Jorge en español bien uruguayo. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? No sé dónde estás ahora exactamente, pero si querés contanos un poquito en general de tu vida y cómo ha sido esa vivencia entre Uruguay y Alemania y algunos otros países. Sí, estos días estoy viajando mucho. Ahora estoy en mi ciudad natal en Alemania, que se llama Trier. Es muy cerca de la frontera con Luxemburgo. Y hoy en la mañana fui de Estocolmo, donde fuimos a visitar la familia de mi novia con ella junto. Mira. Y bueno, yo fui a Luxemburgo y mi hermano me recoge y media hora en coche y ya estamos en Trier. Y mi madre también todavía vive aquí. Ujú. Ah, ¿Dónde continuar? La historia de mi madre, bueno, sus padres se fueron de Europa por el Holocausto, entonces familia judía, obviamente. Ujú. Y mi madre nació en Uruguay y creció en Montevideo, en la ciudad vieja. Sí. Y ya no sé en qué año exactamente, pero ella tenía casi 30 años, se fue de América Latina y después de muchos viajes, en algún momento decidió de quedarse en Alemania. Y ella no sabía que tiene derecho a ciudadanía alemana. Entonces encontré su esposo, padre de mi hermano, y ella tenía, bueno, unos papeles de residencia que ella tenía que renovar, y ya casado, todo esto, en algún momento su marido realiza que, bueno, por el tema de judíos en Alemania, los que tenían que irse tienen derecho a ciudadanía alemana, así que eh, así se convirtió en doble ciudadano Claro. y alemán es su cuarta idioma. Ujú. Cuando yo crecí en Trier, hablamos, claro, la mayoría del tiempo alemán y pues francés, como ella fue al liceo francés en Montevideo y su madre le hablaba francés y no quería hablar alemán con ella.
Así que todo está muy mezclado y yo empecé a aprender español viajando al Uruguay como chico. Yo nunca tuve una clase de español, pero fuimos en alguna época casi todos los años por Navidad al Uruguay y pasamos como 4 semanas. Y claro que mi madre tiene mucha familia en Montevideo, así que yo tenía ocasión de escuchar mucho y en algún momento empecé a hablar y manejo así. Sí, sí, manejás muy bien el español, la verdad que para solo haber venido algunas veces y no tomado clases, Ajá. creo Yo, que se entiende a la perfección. bueno, en este momento de mi vida yo tengo la impresión que mi talento más grande es mi talento por idiomas. Mira. Como hablo inglés y francés muy bien. Y el ajedrez, bueno, desarrollé trabajando mucho. Es claro que también tengo algún talento, pero en idiomas es mucho más puro. Es más, es superior, digamos. Sí, Muy bien. Bueno, genial. Esa es un poco la historia. Recuerdo que estuviste por 2009, creo que incluso yo llegué a jugar ese torneo también por Colonia, si no me equivoco, sí. jugando algunos torneos y si no recuerdo mal también en alguna charla por el Club Banco República, o sea que también luego de la juventud, de tus años como niño, también estuviste por Uruguay hace poco tiempo, ¿no? Ujú. Sí, y yo fui al Mundial era sub 14 a sub 18 creo, en Montevideo Sí, hace pocos años. Yo sí, fui exacto. como entrenador de unos alemanes. Ah, mira. Y bueno, me eligieron como Head of Delegation bueno, razones muy obvias. Obvias, claro. Así que cumpliste varias funciones ahí. Sí. Sí, ser delegado en esos torneos es bastante exigente. Hay que hacer varias cosas. Ujú. Bueno, hecha esta breve presentación de el vínculo, ¿verdad? Que como ven, como vemos todos en realidad, ha sido desde siempre en realidad, en esta doble nacionalidad o doble país de residencia y también de su lugar, ¿no? Que tanto Uruguay como Alemania creo que en definitiva son o han sido siempre parte de la vida de Jorge. Sí, Eh, bueno, tengo sí. un hermano mayor y a él le gusta mucho el Uruguay y tiene 3 niños y ya todos fueron al Uruguay a sacarse cédula y todo esto. Así que nuestra familia siempre fue envolvida en tanto que podemos. Lamentablemente Uruguay queda tan lejos que es difícil visitar seguido. Ujú. Como cuando voy, quiero pasar como mínimo 2 semanas Claro, y ya es mucho cuando trabajas. claro, exactamente. Bueno, y a eso vamos, tal vez, ¿no? Porque no presenté exactamente el Elo, es decir, el ranking de Jorge en el ranking de la FIDE, de la Federación Internacional, pero todos saben que tiene más de 2.600 puntos de Elo, lo cual indicaría que probablemente sería un jugador profesional y que estaría 100% dedicado al ajedrez. Sin embargo, aquellos que han leído ya algo o lo han escuchado hablar tal vez en alguna otra ocasión, saben que, muy por el contrario, Jorge tiene gran parte o cierta parte de su vida dedicada al ajedrez, pero mucha otra parte dedicada a actividades laborales que son extra ajedrecísticas. Entonces, me gustaría saber en realidad, antes de ir al trabajo en sí mismo de Jorge hoy en día, cuál ha sido tu formación académica, es decir, y también tal vez cómo se compatibilizó, cómo fuiste llevando el ajedrez con lo que imagino debe haber sido una carrera universitaria y bueno, y después cómo te fue, cómo fue llevando eso, ¿no? Sí, en algunos momentos importantes tuve suerte simplemente. En Trier, donde estoy hasta ahora,
fui al liceo y, bueno, fui al liceo que ofrece, bueno, un programa alemán-francés. am, y el director del liceo era jugador de Ah, ajedrez. ujú, Así que yo estuve jugando muchos torneos en esa época y necesitaba bueno, me dejé no ir a las clases, pero claro. pasar una semana o 10 días jugando algún torneo. Y hay otros ajedrecistas en Alemania que tienen mucho más dificultades con esto. Pero el director decía que Jorge tiene buenas notas, así que si quiere ir, dejan irlo. Ah, Perfecto. Ujú. y ya no había más preguntas. Y eso me ayudó mucho en esa época, pues después del liceo, yo tenía un nivel de maestro internacional a los 18 años. Ujú, Y eso es en 2005. ujú. Y la Federación Alemana estuve preparándose por la Olimpiada en Dresden de 2008. Así que por la primera vez tuvieron un programa por el equipo B o el equipo sub-20 Claro. y me eligieron como jugador en este equipo B para jugar en la Olimpiada de Dresden. Y también recibimos mucho apoyo para entrenamientos, los costos de torneos y todo eso. Así que no fui a estudiar, pero a dedicarme al ajedrez con este apoyo. Claro. Y, por ejemplo, yo tuve la suerte de trabajar en algún momento con Anatoly Karpov en entrenamiento de grupo y pues una vez ninguno de los otros jugadores tenía tiempo para entrenarse con él, así que yo tenía un día de clases con él solo. Mira. Bueno, ahora él es personaje Sí, persona no muy grata. difícil en Europa por el tema Sí. político de la guerra y que él está en el gobierno ruso, pero como ajedrecista, claro que es un jugador excepcional en la historia del juego y lo comento como ejemplo. Había otros entrenadores muy buenos en esa época, como Ato Yusupov, Soltan Ribli, y yo personalmente tuve entrenador Vladimir Chuchelov, que más tarde se convirtió en un entrenador muy conocido como entrenador de Anish Giri y Fabiano Caruana. Y yo era como el primer alumno muy fuerte de él, pero ahora ya nadie lo sabe, como estos nombres son mucho más grandes. Claro. Entonces era una buena época para mí y después de la Olimpiada en Dresden, em, empecé a mejorar mucho y llegué al top 100 mundial, 2650 y más. Y em, como nuevo jugador de casi élite, era fácil para mí conseguir invitaciones a torneos cerrados en cualquier parte del mundo. Además, como puedo escribir a los cubanos en español y los franceses en francés, y todo eso ayuda. Así que pasé casi 4 años como profesional de ajedrez, pero no llegué a mejorarme hasta el nivel de 2700. Como es muy difícil hacerlo, si no hay torneos muy fuertes en su propio país. Claro. En este momento no me invitaron a nada en Alemania y cuando completé el circuito mundial, decimos, yo ya no era, ya, bueno, por un año o dos yo soy como una cara fresca, Ujú, pero después van a invitar otra gente. Así que después de 2 años empecé a jugar muchos Opens ujú. y con un ranking tan alto es muy difícil jugar los Opens. Como yo puedo ganar un torneo sin subir mi elo.
claro, Y así como vas a progresar. Y como la mayoría de grandes maestros que juegan en esos torneos son profesionales, no juegan para mejorarse en ajedrez, pero ganarse la vida. Y bueno, para mí yo entendía que no voy a mejorar mucho en esas condiciones y además yo no quería pasar mi vida solo jugando al ajedrez. claro. Así que en 2010 contacté a Susan Polga, que tenía un programa en una universidad en Texas, Sí, programa para ajedrecistas, y era muy obvio si quiero estudiar ahí, puedo recibir una beca. Y después de la crisis financiera, en esta época me interesaba conocer los Estados Unidos mejor. ajá. Así que así decidí de ir a los Estados Unidos para empezar mis estudios. Y yo no sabía qué estudiar, pero yo sabía que quiero estudiar y tomo las cosas paso a paso. Y solo al final de mis estudios de bachelor yo tenía una idea de lo que quiero estudiar verdaderamente. Sí, es difícil, ¿no? Sí, Decidirse. Es muy difícil decidirse siendo muy, muy joven, por ejemplo, a los 18 años, que uno habitualmente finaliza los estudios secundarios. Es muy difícil saber lo que uno le gustaría hacer el resto de su vida. Igualmente difícil debe ser unos años después, ¿no? No cambia demasiado la situación. sí. Y estoy muy abierto por el tema de intereses. Si algo me fascina, de un día al otro puedo mm, gastar mucho tiempo para no solo tener un conocimiento superficial, quiero Claro. entender más. Sí, sí, más profundamente la temática que te interese, ¿no? Eso está muy bueno. Sí, ¿Y cómo fue ese paso por Estados Unidos? ¿Qué te pareció, bueno, el país? Que creo que sí, entendí que no conocías, ¿no? es un tema muy difícil. Como si hablamos de un país como los Estados Unidos, podemos empezar de hablarlo, bueno, muchos temas de la vida, como ellos tienen un sistema muy capitalístico y mm, en Europa hay mucho más filosofía en el background de la sociedad. Sí, Por ejemplo, también las guerras mundiales eh, se impriman muy claramente en el resto de la historia claro. europea. Los americanos nunca tuvieron una guerra, así que para mí la diferencia es enorme Ujú. de un país desarrollado en Europa a los Estados Unidos. Y yo recibí muchas respuestas a mis preguntas abstractas, Ujú. así que tengo una buena idea de lo que es vivir allí y yo empecé a sentirme más y más privilegiado mm, de ¿cómo decir? Que tuve la suerte de nacer y crecer en Europa. Claro. Sí, sí. Como en Estados Unidos, desde el inicio de la vida, um, dinero es muy importante y no debe ser así en un país tan rico. Es, O- si estás en una familia pobre, puede ser que nunca vas a estudiar y eso no pasa en el Europa del Oeste. ujú. Encontraste muchos contrastes, valga la redundancia, entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Entiendo. Sí, pero como comenté, es un tema muy complicado Sí, y bastante político también, y hay ventajas de la vida en Estados Unidos también, pero eh,
son mucho más rápidos por el tema de inversión. Ujú. Como tomar riesgos es más natural Sí, sí. y Alemania es como al otro lado del espectro. Aquí quieren entender ya todo y solucionar los problemas que todavía no existen. Y cuando tienes un plan así, 1 o 2 años más tarde puedes hacer una inversión cuando ya es muy tarde si es un tema de tecnología. Y en Perfecto. Estados Unidos, si tienes una buena idea, aquí tienes el dinero y si hay problemas, vamos a averiguar cuando se presentan. Es, sí, Eh, muy, muy distinto. Ahí va, justamente, ¿no? Es interesante eso. Bueno, tuviste la oportunidad de ver diferentes sistemas, diferentes métodos, diferentes modos de vida, ¿no? Sí, Y bueno, sí, Alemania tiene historia de una mentalidad de ingeniería. sí, Por eso quieren entender la mecánica de todo, pero claro, esa mentalidad es de un tiempo de industria de máquinas. sí, Y ahora ya estamos en otro mundo, así que, por ejemplo, Alemania puede parecer bastante retrasado a veces. interesante. Y esas inquietudes, estas mismas que estamos conversando ahora y desarrollando ahora, imagino que te llevaron no solo a terminar, como decías tú, los estudios, los que acá llamamos de grado, el bachelor que tú decías, sino a seguir profundizando y seguir estudiando, ¿no? Y tengo entendido que por ahí seguiste con algún máster que no sé dónde lo hiciste. Ah, en Estocolmo. Ah, o sea que volviste a Europa. Sí, sí, bueno, conocí a mi novia bueno, casi 10 años Ujú, estudiando en Estados Unidos y ella es sueca. ujú, am, y ella era mucho más adelantado en sus estudios. Así que cuando yo estuve estudiando por mi bachelor, ujú, ella ya estuve terminando su máster y buscando trabajo. ujú, Y en Estocolmo hay una universidad muy prestigiosa por economía y yo quería estudiar economics como máster ujú. y como me aceptaron, bueno, nos fuimos a vivir unos años en Estocolmo. Y ahí pudiste compatibilizar con el ajedrez también o solo te dedicaste al estudio ahí? También me dejaban bastante libertad, Ah, sí. bueno, En todos momentos durante mis estudios era posible de combinarlo. combinar. Ujú, Como para mí nunca era importante de tener muy buenas notas, hay estudiantes que son a 100% en los estudios para recibir notas perfectas y para mí no, bueno, era un compromiso. No es posible hacerlo y también jugar ajedrez a este nivel, pero para mí era un buen compromiso. ujú. Bueno, y pasemos entonces a develar el misterio. ¿Cuál es ese otro trabajo, además del ajedrez, que cada tanto te dejan jugar al ajedrez, pero en qué estás trabajando hoy en día y bueno, cuál es tu perspectiva en estos meses o en estos años? Ajá. Bueno, después de los estudios en Estocolmo, recibí una oferta de trabajar en un pequeño banco alemán Ujú, en Baden-Baden que se llama Grenke Bank. Y Grenke es un nombre conocido en el ajedrez como es el sponsor mayor de ajedrez en Alemania. ujú, sí. Así que cuando juego en Bundesliga de ajedrez, estoy jugando por el equipo de Baden-Baden ahora y el sponsor es Grenke. Ujú, Y bueno, era claro que si empiezo a trabajar ahí, no hay dificultades de jugar un poco al ajedrez ujú. también. El trabajo no fue algo que yo busqué, nunca me interesó trabajar en un banco, Ujú, pero era algo que yo podría hacer con mi educación, así que pensé, bueno, voy a ver cómo es trabajar seriosamente, full time, ujú, y después de unos años voy a entender también lo que quiero hacer con mi futuro profesional. ujú.
y en algún momento lo entendí y yo quería trabajar en proyectos de desarrollo. Y hay una sociedad muy grande en Alemania. eh, el nombre se traduce a Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional. Ujú, En alemán es GIZ, las letras. ujú. Y me, últimamente tuve suerte en encontrar trabajo con ellos y en abril voy a empezar a trabajar con esa sociedad y primero en, en proyectos de países que hablan francés. Pero en algún momento puede ser que me ponen a trabajar en proyectos en Latinoamérica también. Bueno, haremos de hinchada para que te traigan para trabajar con nosotros o Sí, más cerca de nosotros. el problema es que mi francés es mucho mejor que mi español. Lo vamos a ir entrenando el español hasta que Sí, sea. como no solo mi madre me hablaba en francés ya como chico, pero pasé 8 años en liceo en ese programa Claro. alemán-francés y Sí. pues mi ciudad es muy cerca de Francia, así que yo tuve muchas oportunidades de practicar y aprender francés. Bueno, está bien, te perdonamos entonces. Por ahora, solo por ahora. Sí. Ya vamos a ir mejorando el español. Bueno, y como medio cerrando este bloque cultural, de estudios y demás, una pregunta difícil. Yo sé que es muy difícil, así que eh, podés obviar la respuesta o pasarla rápidamente, que es, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más rescatarías de Alemania? Voy a hacer solo dos países porque si no estuviste en muchos, entonces, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más te llama la atención de Alemania? ¿Y qué es lo que más te gusta de Uruguay? Esta es la comprometedora. Ah, Ujú. am, Alemania me gusta por su historia cultural. Am, Hay pocos países en Europa que tienen una historia de filosofía que trascendió en la sociedad. Bueno, hay Inglaterra, Francia, Alemania y un poco Italia, pero los pequeños países no, a veces tienen mm, ¿cómo decir? En inglés se dice depth. No hay tanta Claro, profundidad. profundidad, exacto. Am, y la sociedad alemana es bien estructurada y la gente tiene unos valores muy buenos sin entender de dónde viene, Ujú. pero es por esa historia. Bien. Claro que por el tiempo todo está cambiando. También esto de lo que estoy hablando, pero yo todavía lo puedo ver. Am, lo que me gusta en Uruguay es se puede decir, la gente es más ah, tierna, Cálida, puede ser. cálida, sí. Y con la familia en Uruguay tengo mm, oh, distintas relaciones que con gente en Alemania. Claro. Es como otro mundo. Ujú. Y claro, es un país muy lindo. Siempre me gustó mucho viajar ahí. Y, eh, otro momento donde puedo decir que estoy muy afortunado, como es buena combinación Alemania y Uruguay. Sí, sí, sí. Sí, tenés varias cuestiones que te gustan de Alemania y varias de Uruguay, o sea que ahí hiciste un buen mix, podríamos decir. Sí, sí, claro que en Alemania la gente es más fría y reservado si hablamos de esas cosas. Claro. Y a veces tengo dificultades con esto. Ujú. Mira.
Bueno, así que quedamos bien parados los uruguayos en esta conversación en general. Bueno, y para cerrar la charla en general, queríamos como hacer algunas preguntas rápidas, que ahora sí tal vez tienen más relación directa con el ajedrez, digamos. Son simplemente algunas impresiones de cosas recientes en las que Jorge ha participado, ¿no? Por ejemplo, el match por el Campeonato del Mundo. Estuviste por ahí jugando algunos eventos paralelos de rápidas y de blitz. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue visitar el match también en sí mismo? Y también o cuál fue tu impresión de haber visitado el pabellón de Uruguay en la Expo, que sabemos que también estuviste por ahí y fuiste bien recibido, tenemos entendido. Sí, sí, muy bien recibido. A mí me gustó muchísimo ver esta exposición del mundo. Es la primera vez que fui a algo así Ujú. y me interesa mucho ah, aprender sobre, bueno, todos los países si posible, pero son tantos que es imposible ver todos los pabellones y tener ah, intercambio con la gente ahí. Pero, por ejemplo, los países muy pequeños que no tienen visibilidad en el mundo. Por ejemplo, Papua Nueva Guinea o muchos países en África. Cuando vas al pabellón y empiezas a preguntarle cosas, puedes inmediatamente, se ve que son contentos, que alguien tiene interés. Y para mí era una experiencia muy linda, hablando con gente del Sudán del Sur o de Mali o Papúa Nueva Guinea. Muy interesante. Ujú. Así que fue una visita interesante más allá del ajedrez, Sí, son muy obviamente. abiertos de hablar de su vida y Ujú. cómo es. Si vas a un pabellón de Estados Unidos o Canadá, bueno, es como una experiencia de entertainment, pero Claro, no puedes hablar con nadie. claro. Sí, sí, es totalmente distinto. Y a nivel Sí. ajedrecístico, ¿cómo te fue? Sí, sí, ¿Pasaste bueno, bien? yo jugué en estos torneos, como dijiste, no jugué muy bien, pero bueno, en Rápidas y Blitz es muy importante si en este día estás de buena forma. Claro. Ujú. Entonces, una vez es así, otra vez así, pero en el cuadro de esa exposición del mundo, bueno, en los Emiratos, eh, no hay obstáculos financieros, así que te sientes muy bien de hacer algo ahí y muy respetado y eso. Y, bueno, es lindo como ajedrecista de recibir un trato muy bueno. Y fue la primera vez que fui a ver también un match por el Campeonato del Mundo. Ujú. Así que... Y en ujú. algún momento yo tenía que elegir pasar más tiempo, ir a los pabellones y hablar con gente o ver el ajedrez, así que mi interés fueron los pabellones. Difícil decisión, pero bueno, te Sí, definiste. sí. Elegiste los pabellones. Bueno, bien. Y la última, por ahí, o lo más reciente en realidad, hace algunas semanas nomás, estuviste en México, específicamente en el Iberoamericano de ajedrez. Y si bien, como vos decís siempre, en cualquier torneo en el que participes ya estás representando a Uruguay, en este caso en particular fue el primero donde fuiste jugador oficial, ¿no? de la federación y representando al país. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Ahí sí, más allá de lo ajedrecístico, que igualmente creo que fue un resultado interesante, pero más allá de eso, ¿cómo te sentiste en este primer evento de este estilo? Bueno, ya puedes imaginarte que me gusta visitar nuevos países Bien. y yo nunca fui a Ciudad de México, así que para mí muy interesante y también ver todos los ajedrecistas de los países de Latinoamérica. Ya tengo uno o dos nuevos amigos. Y
Am, me parecía que hay interés por el ajedrez en México y juguemos en lo que era la residencia de los presidentes mexicanos. Y el presidente actual lo convirtió en espacio cultural. Ujú. Así que muy buena ubicación para jugar. Nos sentimos muy respectuados como ajedrecistas y también había militares para guardarnos. Oh, Bueno, es un espacio de gobierno. claro, 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 claro. Se entiende, se Um, entiende. y el torneo, claro que yo quería representar bien al Uruguay y empecé muy bien, pero en las rondas decisivas 7 y 8 no jugué de mi mejor, así que perdí en ronda 8 contra el jugador español Jaime Latasa, Ujú. que jugó muy bien, pero mi resultado era, eh, no era mal poco. No, por supuesto. Terminé octavo y no perdí puntos elo. Es la manera de cómo vemos si el resultado está ok o bueno o malo. Sí, sí, jugaste más o menos a tu nivel. Sí, además Sí, peleando el torneo, siempre estando en las primeras mesas, por lo menos, sí, hasta el final. Bueno, bien, así que ahora me imagino esperando a nivel ajedrecístico por lo menos la definición sobre la Olimpiada, que ese sería si no pasa nada, esperemos que no pase nada, sería el primer torneo por equipos, ¿no? Representando sí. a Uruguay. Sí, para mí es claro que quiero jugar y mi viaje será el menos largo del Sí, equipo uruguayo, creo. seguramente, Así que no hay obstáculo. seguramente, seguramente. Bueno, la verdad que si bien podríamos seguir hablando un rato largo, fue un gusto para mí y espero que para todos los que estén escuchando o hayan escuchado de todos los temas que fuimos tocando y que seguramente algunos otros podamos seguir conversando en otras instancias porque realmente es muy enriquecedor. Algo que queremos destacar o que venimos destacando con este ciclo de charlas, de conversaciones, es esa esas distintas facetas, ¿no? De gente, de uruguayos en este caso, que juegan al ajedrez, pero que además lo hacen en muchos ámbitos, ¿no? Se desenvuelven en muchos ámbitos que no solo tienen que ver con el ajedrez y eso también es algo que queremos rescatar. Además, Jorge está muy aburrido porque siempre le preguntan de ajedrez y él ha hecho muchas otras cosas, como nos ha contado hoy. Entonces está bueno resaltar eso también. Y bueno, para despedirnos, te agradezco de vuelta y ojalá que sigamos pudiendo hacer más cosas por el ajedrez uruguayo. Sí, gracias, fue un placer. Bueno, por acá cerramos entonces y los esperamos. Esperemos que podamos seguir teniendo este espacio u otros similares para seguir compartiendo y comunicando de la mejor manera. Un saludo a todos.